Nuevamente, buenas tardes. Un gusto enorme estar de nuevo aquí en el Colegio Profesional Inmobiliario. Hace varios años que no estaba con ustedes. Les agradezco mucho la convocatoria por estar acá en este tiempo que siempre les digo lo mismo, espero que sea útil y que les resulte clarificador de un tema muy nuevo, tiene unas semanas menos de vigencia, y la idea principal de estas primeras charlas es acercarles, conocimientos generales, ubicación normativa y sobre todo pensando en la actividad que hacen diariamente, que es instrumentar, asesorar y acercar a las partes, que tengan nociones. Si alguna persona les pregunta qué es esto de las hipotecas divisibles, cómo es el régimen de registración de boletos, etcétera, que está propalado o fomentado por este decreto de necesidad de urgencia que vamos a ver hoy de manera conjunta. Ahí tienen mis datos de contacto por cualquier cosa, si quedan dudas o lo que sea. El PowerPoint se los dejo para que después el colegio lo gire para ustedes, así que no hay ningún problema. No van a encontrar ninguna fórmula de éxito, pero bueno. Un poco la idea de hoy es analizar, me voy a ir para allá, me parece que va a ser más práctico para ustedes y para mí, analizar el decreto de necesidad de urgencia, lo voy a llamar DNU para que todos tengan claro, 1017 del 2024, que se publicó hace unos días, el 13 de noviembre, que ya está en vigencia y que regula de una forma práctica, digamos, implementándolo, algunas figuras que estaban reguladas en el Código Civil y Comercial, que por ahí no son tan conocidas, con la idea de que se justamente instalen en el mercado y que esto dinamice el crédito hipotecario, ¿sí? Así que vamos a ver el contenido del DNU, algunas características de las hipotecas divisibles, la registración de boletos y el seguro de prehorizontalidad, que son temas colaterales a esto que estamos por comenzar a analizar. Acá esta filmina es muy aburrida, así que la voy a comentar brevemente para que sea clara. Acá van a tener una serie de normas jurídicas, por ahí no se acuerdan ni el número, ni saben de qué trata, pero es mi obligación empezar por la ubicación normativa del tema. En la Argentina, el crédito hipotecario es una figura legal que reúne dos contratos, que es el contrato de préstamo dinerario y el contrato de hipoteca. Eso normalmente se llama crédito hipotecario o préstamo hipotecario y jurídicamente son dos contratos. Uno que es el préstamo de dinero y otro que es la hipoteca que recae sobre un inmueble para garantizar la devolución del préstamo si el deudor no paga en las cuotas y en las fechas pactadas. Esto es algo histórico del derecho civil y en la Argentina y en el mundo tiene cientos de años de vigencia. En cualquier país del mundo, el crédito hipotecario está muy vinculado con la situación económica, con la estabilidad y con el desarrollo de un mercado inmobiliario dinámico. Y como todos saben, y no es un tema novedoso, en Argentina hay muchos vaivenes políticos y económicos y eso impacta directamente en el crédito hipotecario, ¿no? Que normalmente lo otorgan los bancos, pero pueden perfectamente otorgar los particulares y eso es algo absolutamente usual en un país normal, digamos, ¿no? Económicamente hablando. Desde el punto de vista técnico, en Argentina todavía rige una vieja ley que es bastante anacrónica y que parece hasta un chiste mal gusto, que está prohibido, legalmente hablando, establecer en los contratos cláusulas de indexación o de ajuste monetario. O sea, que una suma de dinero sea actualizada periódicamente por un índice de precios del consumidor, precios mayoristas, de lo que sea. Eso está prohibido legalmente, aunque suene muy raro decirlo, pero todavía está vigente. Cada vez tiene más normas o leyes que establecen excepciones a esa prohibición y la jurisprudencia de la Corte, de la Provincia de Buenos Aires y de muchos tribunales del país está declarando durante este año la invalidez constitucional de esas normas, por lo tanto están como en un jaque perpetuo, digamos, pero todavía están vigentes. Son las normas que aparecen en el primer punto, la 23928 del año 91 y el DNU 214 del 2002, que establecen reglas aún vigentes, por lo menos de lo formal. Cuando la situación económica en Argentina era más o menos estable, pónganle 92 en adelante, durante 10 años, todos los que tenemos algunos años, sabemos que en ese momento había una masiva difusión y extensión del crédito hipotecario, que se desarrolló bancos, mutuales, particulares, etc.
Cuando en el 2001-2002 se rompe el sistema de convertibilidad y se produce un crack monetario que todos conocemos y el dólar dejó la paridad 1:1 y pasó a estar 1:3 con el peso, que parece nada hoy, pero en ese momento era un salto del 200%, bueno, se interrumpe de golpe el crédito hipotecario, como en tantas otras cosas que pasaron, y desde entonces el crédito hipotecario quedó prácticamente reducido a nada, a pequeños grupos o a pequeñas vinculaciones y nada más. En el 2002, me estoy retrotrayendo 22 años, se dicta un DNU es Decreto de Necesidad de Urgencia, que es el 905 del 2002, que tenía una idea, eso fue mayo del 2002, de tratar de refomentar el crédito hipotecario en un momento que el país estaba todavía a los altos. Entonces esa norma quedó ahí como una norma de museo, pero dijo ahí, fomentemos los préstamos bancarios que permitan indexar, o sea, que se aplique al préstamo una actualización por inflación, porque estaba prohibido por ley. O sea, que ahí estableció una excepción a la prohibición legal de indexar. Desde el 2002, escuchan bien, desde el 2002 que eso estaba permitido. O sea, que los bancos presten dinero sujeto a indexación. O sea, que legalmente eso estaba permitido. Pero del 2002 hasta el 2016, el crédito hipotecario era prácticamente inexistente por muchísimas cuestiones que no vienen al caso. En el gobierno de Macri se intentó, bueno, y se logró en parte, desarrollar el crédito hipotecario y se dictaron varias normas que son las que aparecen ahí. La ley 27271, las comunicaciones del Banco Central y este DNU, todo en el año 2016 y 2017, que buscó ese paquete de normas que el crédito hipotecario que estaba legalmente permitido en cuanto a que se podía prestar indexado o indexándolo con inflación, realmente empecé a aparecer en la realidad bancaria. Bueno, eso logró algún impacto, todos sabemos, yo del estudio jurídico, ustedes de las inmobiliarias o de la asesoría legal, que en el 2016, 2017, 2018 y después se fue menguando, aparecieron los famosos créditos UVA, que UVA es unidad de valor adquisitivo, y también los créditos UBI, que es unidad de vivienda. O sea, dos modalidades de préstamos hipotecarios, o sea, préstamos para adquirir un inmueble con destino vivienda o segunda vivienda o refaccionar la vivienda existente u otro inmueble que no sea vivienda, cuyo monto dinerario podía indexarse por inflación. Y por eso que los bancos podían prestar dinero. Y garantizaban todo con hipoteca. Hipoteca con cláusulas de ajustes. Entonces, si el banco te prestaba 20 millones de pesos en ese momento, lo actualizaba por inflación y con el tiempo esos 20 millones de pesos eran 20 millones más inflación y si dejaba de pagar el deudor, toda la garantía del crédito con hipoteca se actualizaba al momento del inicio del juicio o del reclamo. O sea que los bancos estaban protegidos porque no sentían que la inflación le quitara valor adquisitivo al dinero. Bueno, sobre eso puedo hablar mucho, pero la voy a ir cortando aquí. Lo relevante, ¿qué es? Que hay dos sistemas de préstamos hipotecarios, pero hay uno que es el que se desarrolló, que conocen todos, que es el crédito UVA. UVA es unidad de valor adquisitivo, significa que el banco te presta dinero, el banco o los particulares, porque también está permitido para particulares, ese monto dinerario, pónganle 150 millones de pesos, se divide por el valor de la UVA, que el Banco Central en la página web se informa diariamente cuánto vale una UVA por día, 1.000 pesos, 1.070, 1.200, va variando, 1.100 y pico hasta ahora. Entonces, el banco, al prestarte 150 millones de pesos, lo dividís por el valor UVA y te da, por ejemplo, que el banco te prestó 100.000 UVAs. Y el deudor tiene que devolverle 100.000 UVAs en 20 años. Y cada mes le va a devolver, pónganle un caso, no hice la cuenta bien, le devuelve 50 UVAs. Entonces, al momento del pago de cada cuota mensual, el deudor tiene que fijarse cuánto vale la UVA en el Banco Central y lo multiplica por las 50 UVAs. O sea, todos los meses le paga 50 UVAs, pero todos los meses cada UVA vale más, porque está ese crédito ajustado por inflación. ¿Está claro?
O sea que el préstamo bancario está actualizado por inflación y por lo tanto el deudor cada vez que paga el valor de la UVA, que el valor de la UVA contiene la actualización monetaria por inflación. Por lo tanto, si el préstamo bancario fue de 150 millones de pesos nominal, el deudor va a pagar, aparte de los intereses, seguros, costos administrativos y demás, mucho más porque va a estar actualizado por inflación durante 20 años. Bueno, eso está garantizado con hipoteca. Por lo tanto, para el banco le rinde o le sirve. Y hubo este año un relanzamiento de los créditos UVA, pero no porque haya cambiado ninguna norma, sino porque fue una decisión política del gobierno de instalar el tema. No porque haya cambiado ninguna norma. Las normas que ven ahí son todas del 2002 al 2017, nada más. No es que se emitió una nueva norma, ley, resolución que destrabó el mercado. No, fue un tema político. Y fue un tema político vinculado también con cuestiones del dinero que los bancos ya no prestaban al Estado, entonces tenían mucho excedente. Bueno, la historia que seguramente todos conocen. Y eso hizo que de mayo de este año en adelante, de a poquito, el crédito bancario hipotecario se fue relanzando, dinamizando, como lo quieran llamar, y salió del letargo que tenía hacía 4 años, porque se había de alguna manera trabado en 2018 con el crack económico que hubo en ese momento y que todos lo conocemos. Traté de ser sencillo, espero que se haya entendido lo sustancial. Y esto lo tengo que decir porque es el marco legal en el cual se inscribe el DNU que vamos a ver ahora. O sea, el DNU que vamos a ver ahora, que busca dinamizar el préstamo bancario, hipotecario, por eso se llama hipoteca divisible, préstamos bancarios con hipoteca. Todo eso está, si quieren, el año que viene armamos una charla de esto, si alguno no lo tiene claro, y vemos bien con detalle todo esto. Estos son muchas normas y muchas cuestiones que no quiero aburrirlos porque no es el centro de nuestro encuentro, pero sí es importante que yo les diga en qué marco legal se emite el DNU 1017 de este año. O sea, se les ocurre en el marco de este panorama normativo. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Yo voy a hacer micro cortes para preguntar si hay dudas, así no esperan, me escuchan 1h15 y se aburren todos. Cuando yo cada 10 minutos, 15, les digo alguna duda, preguntan, después vemos si hay que acercar el micrófono o yo reproduzco la pregunta para la grabación o lo que sea. Bueno, entonces el DNU lo vamos a ver ahora, lo empezamos a ver. El contexto legal del DNU ya lo vimos recién, las normas sobre UVA y UBI. Hay una comunicación del Banco Central que aparece ahí en pantalla, que ahora la comento, que es la 6.250 del año 2017, otra norma más del gobierno de Macri en ese periodo que se buscó relanzar el crédito hipotecario, y otra norma más, que no la mencioné recién, que está vinculada con el DNU que estamos por ver ahora, es ese decreto 962 del 2018 de registración de boletos de compraventa. Un tema sobre el cual la República Argentina parece que tiene un fetiche, porque siempre hay normas para registrar los boletos y no termina de calar en la realidad, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires y en provincia. En otras provincias como Salta, como Santa Fe, doy cuenta, como Entre Ríos, sí es más usual que se registren los boletos de compraventa, pero en las zona metropolitana, provincia y capital, no. Pero bueno, el DNU del que vamos a hablar ahora vuelve sobre la registración de boletos, o sea, le da otra vuelta de tuerca a estas normas que ya existen, por lo cual algo les quiero mencionar para que no analicemos en crudo el DNU y nos perdamos del contexto, porque si no sería una charla poco completa, ¿no? Bueno, el DNU tiene estos son los objetivos que persigue en la exposición de motivos, que ya sabemos que es lírica, siempre, se dice todo, parece el país Suecia cuando uno lee las exposiciones de motivos de las normas jurídicas y después, bueno, queda ahí en el papel. Bueno, facilitar el acceso a la vivienda, flexibilidad de opción para los prestatarios, fomentar el desarrollo y estabilidad del mercado inmobiliario, etcétera, etcétera, ¿no? Todos dicen lo mismo y ya sabemos lo que pasa. Bueno, datos técnicos del DNU que vamos a ver. Es un decreto de necesidad de urgencia emitido el 13 de noviembre, publicado el 13 de noviembre y que entró en vigencia el 13 de noviembre, o sea, miércoles de hace 2 semanas. Tiene 24 artículos, dividido en 5 títulos, ¿sí? Reglamenta básicamente 3 cuestiones. Regula 3 cuestiones. Primera cuestión, lo que se llama hipoteca divisible,
que ya les voy diciendo, se lo voy a repetir varias veces por si alguno se perdió o en algún momento se aburre y se va y vuelve después. El tema que regula el DNU de hipotecas divisibles no lo inventa el DNU. Está en el Código Civil y Comercial y estaba en el Código Civil desde 1968 o antes incluso en la Argentina. O sea, es un tema viejo, ¿está bien? Lo que hace es, lo refresca, es como si le pasa una pintada, una mano de pintura. Pero el tema ya existe desde hace décadas en la Argentina, la división de la hipoteca, o sea, hipoteca divisible, o sea, no hay nada nuevo. El segundo tema es de la hipoteca divisible hay dos variantes o dos opciones, una que es más facilita que la otra, que es la hipoteca divisible sobre el derecho real de dominio, y otra que es más compleja, que es la hipoteca sobre el derecho real de superficie, ¿sí? Esa es más compleja. Las dos cuestiones las trata el DNU. Ninguna cuestión la inventa el DNU. ¿Está claro? El segundo tema es registración o anotación de boletos de compraventa. Y el tercero es la modificación de un tema que estaba en el Código Civil y que nunca se aplicó en la práctica, que es lo que se conoce como seguro de prehorizontalidad, que después lo voy a explicar un poquito mejor, que la legislación anterior establecía que era obligatorio y la legislación actual dice que es optativo. O sea, esos tres temas son los que regula el DNU. De nuevo, hipoteca divisible en sus dos variantes, hipoteca sobre dominio o hipoteca sobre derecho real de superficie. Segundo, registración o anotación de boletos de compraventa, de inmuebles, por supuesto. Tercero, seguro de prehorizontalidad. Bien, acá aparecen siglas: Ministerio de Economía, Banco Central, Comisión Nacional de Valores, Superintendencia de Seguros de la Nación. Son todas entidades que aparecen mencionadas en el DNU con facultades para reglamentar algunos aspectos del DNU, de lo cual todavía no hay novedades. Tal vez la autoridad más importante es el artículo 15 y el 18, que dice que el Ministerio de Economía de la Nación es la autoridad de aplicación de este decreto y va a emitir las normas complementarias y aclaratorias que sean necesarias para dinamizar o ponerlo en funcionamiento en lo que corresponda. Con lo cual hay alguna partecita que todavía no podemos saber, así que tenemos que estar atentos a cuando el Ministerio de Economía emita alguna resolución, a ver cómo reglamenta algún aspecto. Y algo que no está acá, porque estas son todas autoridades nacionales, o sea, Ministerio de Economía, nación. Banco Central, nación. Comisión Nacional de Valores, nacional. Superintendencia de Seguros de la Nación. Son 4 entes que dependen del Estado nacional. Lo que no está ahí, y sí es importante, son los registros de la propiedad inmueble, que son locales. Cada jurisdicción tiene su propio registro y que van a reglamentar aspectos, seguramente lo van a hacer viendo cómo esto comience a funcionar, vinculados con la registración y la toma de razón de las hipotecas divisibles sobre dominio o sobre derecho de superficie. Esto seguramente lo saben, pero igual lo ponemos en común. La manera en que los registros de la propiedad inmueble tienen de regular los temas es a través de las que llaman DTR, disposiciones técnicos registrales. Las emite el director del registro de la propiedad, por ejemplo, de la capital federal, o de la provincia de Buenos Aires, o de Formosa, o de quien sea, y reglamenta aspectos vinculados con la registración de un documento o de un tema. ¿Ok? Así que eso también hay que estar atento porque, bueno, acá en Capital, generalmente, en los temas de regulación del registro de propiedad inmueble, si bien cada registro tiene su propia autonomía, casi todos los registros del país miran mucho lo que primero va a Capital Federal y provincia, las hermanas mayores, y tal vez Córdoba. Y después reglamentan todo según lo que hayan regulado primero acá. Aparte que hay un Consejo Federal de Directores de Registro de Propiedad, con lo cual generalmente se armoniza algunas cuestiones, así que eso suele tener bastante identidad, aunque hay otros temas en donde hay contrariedad u oposición, ¿no? Pero bueno. DNU significa Decreto de Necesidad de Urgencia. Un DNU, esto es solamente recordatorio, un DNU es una norma jurídica que emite el Poder Ejecutivo Nacional, el presidente en este caso, autorizado por la Constitución Nacional a través de una reforma que se incorporó en el año 94, y que el DNU equivale, escuchen bien, anótenselo bien, grábenselo bien, equivale jerárquicamente hablando a una ley. O sea, decreto de necesidad y urgencia es igual a una ley
en cuanto a la jerarquía jurídica de la norma. ¿Está claro? No es menos que una ley. Lo que pasa es que lo emite el presidente, el sistema de emisión y de condicionamientos está previsto en la Constitución, tiene un sistema de chequeo, bueno, es largo de explicar, pero a mí lo que me interesa es que ustedes sepan que cuando decimos DNU es como si dijéramos ley. Por eso que el DNU modifica leyes, ¿está bien? Y eso está bien, no es un tema de invalidez constitucional, no está prohibido que un DNU modifique una ley porque están en el mismo escalón normativo. Este DNU ya está vigente desde el 13 de noviembre y no necesita ninguna aprobación de ninguna autoridad para estar vigente. ¿Está claro? No tenemos que esperar a que se expida el Congreso, ni que se expida la Comisión Nacional Bicameral Permanente, ni nadie. Ya está vigente, ya rige, ya es válido. Nos guste o no nos guste, ¿está claro? Para que un DNU deje de estar vigente o deje de ser válido, tiene que darse alguna de esas tres situaciones. O que el Poder Ejecutivo emita otro DNU derogándolo, o modificándolo, por supuesto, o que el Congreso se expida en cada Cámara rechazando ese DNU, cosa que todavía no ocurrió, ni creo que vaya a ocurrir porque el Congreso entra en receso ahora en 10 días, menos, 5 días, que haya una decisión judicial que declare que ese DNU es inválido por afectar la Constitución. Si no ocurre en ninguna de estas tres situaciones, este DNU y cualquier otro es válido, está vigente y se aplica. Esto que les quede claro, quiero ser enfático, para que nadie esté esperando una norma confirmatoria de un DNU. Este DNU y cualquier otro, porque es un tema constitucional, ¿ok? Después habrá o no impugnaciones judiciales, ese es otro cantar y es otra cuestión. Mientras no ocurra eso, esto está vigente. ¿Bien? Bueno, ya esto lo anticipé, cuáles son los puntos claves del DNU. Ahí aparece securitización de crédito hipotecario, después lo comento un poquito, pero es muy técnico eso. Bueno, veamos hipotecas divisibles. Acá yo me voy a... No, acá estaba listo. Bueno, acá les voy a recordar de qué vamos a hablar. Me voy a poner acá el teléfono para leer alguna norma que lo tengo acá digitalizado. Está. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar, o de qué estamos hablando, de un derecho real, que es la hipoteca, que recae sobre un inmueble para garantizar un préstamo. De eso estamos hablando, ¿sí? Hipoteca, o sea que hasta ahí no hay nada nuevo bajo el sol. Acuérdense, la hipoteca es un derecho real que recae sobre un inmueble propio que está afectando ese inmueble al pago de una deuda dineraria, pero puede ser de otro tipo, y que se va a cancelar cuando la hipoteca, el derecho real, cuando la deuda esté paga. ¿Ok? Lo estoy diciendo muy sencillo. Hay muchos derechos reales de garantía, los más conocidos son la hipoteca, la prenda y la anticresis, son los tres más conocidos. Por ahí el más conocido es la hipoteca y la prenda, o los más conocidos. Y siempre que hay un derecho de hipoteca es porque hay una función de garantía, siempre. La hipoteca siempre está respaldando el pago de una deuda, ¿sí? Que generalmente es dineraria, pero podría no ser dineraria, pero no importa porque eso no está en la actividad que estamos tratando acá. Con lo cual, cuando hay una hipoteca, hay un inmueble y hay una deuda, siempre. Y tenemos un acreedor y un deudor. El acreedor, en este caso, va a ser normalmente el banco, porque está dinamizando el crédito bancario, este DNU. Pero tal vez el día de mañana haya acreedores particulares, o sea, un Mariano que le preste a una persona dinero para que la persona compre su casa, y Mariano, ¿cómo se garantiza que la persona le va a devolver el dinero? Hipotecando el inmueble comprado. ¿Ok? Eso es absolutamente válido, pero no es algo de práctica por una cuestión de cómo está el mercado hipotecario en Argentina, por lo que comentaba hace un rato. Entonces, hipoteca es un contrato que crea un derecho real de garantía, que recae sobre el inmueble y que está respaldando otro contrato, que es el préstamo de dinero,
y lo que respalda es que se pague en tiempo y forma las cuotas del crédito hipotecario. Hasta ahí no hay nada nuevo, hasta ahí le estoy repasando conceptos generales. ¿Qué es esto de la hipoteca divisible? Bueno, los derechos reales de garantía, que son básicamente estos tres que le mencionaba, pero hay más, hipoteca, prenda y anticresis, tienen distintos requisitos o caracteres. Uno de los caracteres es la indivisibilidad. Esto está en la ley argentina de siempre, de toda la vida, desde el Código Civil hasta el Código Civil y Comercial. ¿Qué significa esto de la indivisibilidad? Que todo el inmueble y cada una de sus partes está afectado al pago de toda la deuda y de cada una de las partes de la deuda. Eso es lo que significa la indivisibilidad, que no se lo puede dividir. O sea que todo el inmueble, este inmueble y cada una de sus partes, podríamos decir, si hubiera aparatos de aire acondicionado, luminarias y todo lo que está adherido, aunque sea transitoriamente, forma parte de la garantía que está afectada al cumplimiento del préstamo bancario, de todo el préstamo y de cada una de sus partes, del capital, de los intereses y de todos los gastos que están garantizados con la hipoteca. Y no se puede dividir. Todo a todo sería, por eso es indivisible. Ese es el requisito natural, normal, propio de la hipoteca. Pero el Código Civil y Comercial, en el artículo 2191, ya dice, como decía el Código Civil antes, que se puede pactar la divisibilidad de la hipoteca. Lo que pasa es que nadie por ahí lo conocía esto. O sea que se puede pactar que ese requisito no sea la indivisibilidad, sino que sea la divisibilidad. ¿Y qué significaría hacer divisible la hipoteca? Que justamente el inmueble y la garantía y el crédito se pueden fraccionar a medida que se va liberando parte de la deuda. ¿Está claro? Como si dijera, pido un préstamo bancario para un desarrollo inmobiliario de 500 millones de pesos o más, 1.000 millones de pesos, y se lotea y se afecta en garantía todo el inmueble donde se va a desarrollar el loteo. Todo el inmueble está hipotecado para garantizar el pago de los 1.000 millones de pesos más intereses y todo lo demás, ¿no? Y a medida, si se pacta de esta manera, que el deudor, que es el desarrollista, va pagando la hipoteca, se puede ir liberando una parte del inmueble para que todo el inmueble no esté afectado, sino que esté afectado una parte. Es como si fuera un rompecabezas y dijera, todo este terreno que tiene, por ejemplo, 30 hectáreas, donde voy a hacer un desarrollo inmobiliario, un barrio privado, un loteo, lo que sea, pido un préstamo bancario, me da el banco, puse el ejemplo, 1.000 millones de pesos, y yo hipoteco todo el inmueble. Pero como pacto con el banco la divisibilidad, a medida que yo vaya pagando cada 100 millones de pesos, el banco me libera una parte de la hipoteca y me dice, bueno, este pedazo de acá no está hipotecado, todo lo demás sí. ¿Se entiende cómo estoy o es muy chino? ¿Se entiende? Este pedazo de acá, pagaste 100 millones más, te lo libero. Y así voy cortando la garantía para que al final quede solamente un pedacito del inmueble y todo lo demás está liberado. ¿Está claro? ¿Y para qué le sirve el desarrollista que esté liberado? Y porque puede pedir otro préstamo bancario, porque puede otorgar la propiedad de esos lotes a los particulares que lo compraron sin garantía, etcétera, etcétera. O sea, vas dividiendo la garantía hipotecaria a medida que se va pagando el crédito. La ley argentina, Código Civil y Comercial, no dice nada más que eso. Dice, podrán convenirse entre el deudor y el acreedor la divisibilidad de la hipoteca, del crédito y la garantía. Punto y aparte. Todo lo demás es lo que se pacte con el banco. O sea, las 20 cláusulas que pueda tener el tema no surgen de la ley, surgen de la práctica bancaria. Con lo cual habrá que ver qué hace Nación, provincia, Galicia, etcétera, cuando vayan a, si lo aplican, generar hipotecas divisibles. Porque esto no empezó el 13 de noviembre. Esto tiene 60 años en Argentina. ¿Está claro? Lo que hacen estas normas es, ¿cómo decir?, poner, visibilizar un tema que está oculto y que no lo conoce la gente porque la economía lo oculta. Eso es lo que hacen estas normas. No crean nuevas figuras, hacen manifiesta al público en general.
para que se comience a aplicar. Ahora, habrá que ver los departamentos de bancos si les parece algo económicamente viable. Y los desarrollistas también. Es toda la letra chica que va a empezar a girarse. Ni el DNU ni el Código Civil dicen nada respecto de esto. ¿Está claro? O sea que, en definitiva, las cláusulas del contrato de hipoteca que permite la divisibilidad, es decir, qué parte se divide, cada cuánto se divide, cómo se divide, quién paga la división, cómo se otorga el derecho al que adquiere la unidad, etcétera, todo eso va a ser cada banco las normas que fije y cada banco las reglas de juego que fije. ¿Está claro hasta ahí? Sirve para tres hipótesis. Primera hipótesis, inmueble que se va a afectar a PH. ¿Está bien? Propiedad horizontal. Segunda hipótesis, inmueble que se va a afectar a conjunto inmobiliario. Conjunto inmobiliario que son barrios cerrados, clubes de campo, los clubes de chacras, clubes náuticos o parques náuticos y demás. Tercera hipótesis, dominio que se lotea. ¿Ok? Esos son las tres hipótesis o casos para los cuales está prevista esta divisibilidad. En el DNU, porque el DNU es hipoteca divisible para proyectos inmobiliarios, pero el Código Civil no dice que la hipoteca sea divisible para proyectos inmobiliarios, puede ser para cualquier cosa, lo que pasa es que no está en práctica, ese es el tema. No sé si me explico bien, es sacar del placar ese abrigo o esa ropa que la tengo ahí hace 3 años, 10 años, 15 años y no la uso nunca. No es ropa nueva, es solamente lo que estoy haciendo es, la pongo al sol, la aireo, la limpio, etcétera, la uso. Eso es lo que está haciendo el DNU, está desempolvando figuras tradicionales del derecho de hipoteca del país y del mundo. ¿Okay? Así que sí aplica a departamentos porque es afectación a PH, que PH pueden ser departamentos o no. De hecho, hay muchos conjuntos inmobiliarios antes del Código Civil que se afectaban a PH. ¿Sí? ¿Habían levantado la mano? Vos ahí, sí. No sé, perdón, ¿tengo que repetir la pregunta para la grabación o se escucha igual? ¿Sí? ¿La repito? Sí. Bob. De nuevo la pregunta, que no te entendí. Sí. No, está bien. No, o sea, no se puede hipotecar una unidad que no está formalmente y catastralmente existente y escriturada y con entidad registral. No. El único que podría hipotecar sigue siendo el dueño de todo el terreno, porque hay un acto ahí que es la división del inmueble en unidades funcionales. O sea, cuando uno tiene un inmueble, pongamos este ejemplo de nuevo, este espacio, hagamos de cuenta que es un solar, ¿sí? Tiene un número de identificación registral y catastral, número de matrícula y número de nomenclatura catastral. Cuando este inmueble se subdivide, como se dice, o se divide en unidades funcionales para afectarlo a propiedad horizontal, aparecen las unidades resultantes. Ahí aparece la barra 0 y la barra hasta la cantidad de unidades que tengas. Con lo cual, ese acto que es la división hace generar jurídicamente las unidades que hasta ese momento no tenían existencia jurídica y por lo tanto no podían ser hipotecadas. ¿Está claro? Hasta ese acto no podés hipotecar. El único que puede hipotecar es el dueño del terreno, porque aunque tengas el edificio construido, jurídicamente hablando, ese inmueble es uno solo. De hecho, yo creo que, bueno, no quiero poner el nombre por si alguno está vinculado con, pero hay un edificio bastante conocido en el microcentro porteño. Esta información puede tener unos años y puede estar desactualizada, que es una mole, ¿no? Está obviamente toda ocupada con oficinas y es un inmueble que no está dividido en PH. Y hay muchos en zonas residenciales de Buenos Aires que pasa lo mismo. Vos lo ves a los edificios y las unidades del cuarto A que dijiste vos no es dueño, porque no están ni como condóminos ni están como titulares de derecho real de propiedad horizontal. Están como una situación medio anómala de decir tengo un derecho exclusivo sobre la unidad, pero el único dueño del terreno es el propietario, que sigue siendo el dueño del terreno y todo lo edificado en él. Es decir,
como el derecho real de dominio abarca todo el subsuelo y todo el vuelo, como se le dice, si la persona dueña del edificio que construyó no lo subdividió en PH, entonces hay un solo dueño que es el único que puede hipotecar. ¿Te respondí la pregunta? Ahora, esa comunicación del Banco Central que yo mencioné hace un rato, la comunicación A6250 del 2017, esa que está acá, esa que está ahí. Bueno, si les gusta o no el PowerPoint, les digo, no lo hice yo. Lo hice con inteligencia artificial, ¿eh? Así que nunca en mi vida hubiera hecho esto yo. Así que espero que les guste. Obviamente que está ajustado en colores, en tipografía, pero la matriz la trabajé con Copilot, que tengo el Pro y que está vinculado con Power, me lo hizo en un segundo. Dije, magia. Y si hay un error, es mío, ¿está bien? Vamos a hacerlo bien. Bueno, así que todas esas fotos que no sé de dónde salieron. Bueno, ahí esa comunicación del central que recién les citaba, tratemos de no... sí, pero para que termino de decir esto, tratemos de no contaminarnos con las ideologías políticas y ni nada. En un segundito, pongámonos en el 2017, el gobierno de turno de ese momento trataba de fomentar el crédito hipotecario. En ese contexto, el Banco Central emitió esa comunicación 6250 que buscó algo que no pasó en la práctica, que era porque fue septiembre, octubre del 2017. Y acuérdense que en mayo del 2018 hubo el crack del dólar, ¿se acuerdan? Que pasó de 20 a 40 y ahí empezó, bueno. Y esa comunicación del Banco Central respondía a tu pregunta, porque la comunicación del Banco Central, que está vigente y que no se aplica, y tal vez ahora pueda alguien relanzarla, no sé, lo que buscaba era que los bancos presten dinero, incluso al comprador de la unidad, y como no podía hipotecar, lo que hizo la comunicación central es autorizar a que el banco pudiera tener como garantía, esto es muy técnico, pero se llama cesión de boleto de compraventa en garantía. Es decir, que el banco, en vez de hipotecar, que no puede hacerlo porque la unidad no existe jurídicamente, le presta dinero al adquirente para que termine de comprar o de pagar las cuotas del departamento y el adquirente le cede los derechos. O sea que si no paga, el banco se queda con los derechos a escriturar el día de mañana. Eso está vigente en la Argentina, no se aplica por todo lo que vimos recién y responde un poco a tu pregunta. Es decir, el banco no debería esperar a que se escriture para poder hipotecar. Ya lo puede hacer con una herramienta que tiene legalmente autorizada por el central, porque antes el central no permitía como garantía de préstamos otros sistemas que no fueran hipoteca, fideicomiso, etcétera, etcétera. Y en el 2017 habilitó esa posibilidad, que el adquirente o el desarrollista ceda derechos para garantizar el repago del préstamo. O sea que tenés préstamo dinerario no garantizado con hipoteca, garantizado con cesión de derechos, que es una figura válida, que se usa poco. Si en Argentina tuviéramos 30 años de estabilidad económica, habría una enorme cantidad de figuras que empezaríamos a pulular. Lo que pasa es que como entramos y salimos, se rompe, se arregla, no hay ninguna figura que se pueda desarrollar. Pero si no, esto en cualquier país más o menos que camine un poquito, está todo absolutamente profundizado. Cesión de derechos en garantías. De hecho, es lo que hacen los bancos con las empresas cuando prestan dinero muchas veces, en vez de hipotecar. La cesión de facturas, ¿no? El descuento de facturas, como se llama, descuento de documentos comerciales. Bueno, así que, si cierro, sí, hay 2 o 3 preguntas y continúo. Cierro tu pregunta porque estaba bueno la cuestión de la hipoteca del derecho. No, ¿ok? No en este caso. ¿Quién vos tenías? Sí. No, allá que tiene el micrófono, pero lo tenés apagado, me parece. Hola. Bueno, formulá la viva voz y yo la reproduzco fuerte. Te quedaste con una... Más fuerte. Te quedaste con una duda de la pregunta de él, sí. ¿Para poder qué? A ver, una unidad funcional tiene que estar
Primero, vamos a decirlo bien, un edificio en construcción, vamos a hacer que sea una edificación vertical, que hasta que no termina la obra y se puede aprobar el plano final, bueno, en cada jurisdicción es distinto, y se afecta, esa es la palabra técnica, a propiedad horizontal, no se subdivide, sigue siendo un solo dominio, el del lote, aunque tenga una torre de 50 pisos. Cuando se afecta a propiedad horizontal y se subdivide, ahí aparecen los hijitos, que son las unidades funcionales, las complementarias y demás. A partir de ahí, tiene entidad jurídica eso y puede ser hipotecado, con hipoteca indivisible o con hipoteca divisible. Eso depende del contrato que el deudor haga con el banco. Sí, de la voluntad de las partes. ¿Cómo? De la voluntad de Claro, las partes. exactamente. Por regla, por default, digamos, la hipoteca es indivisible. O sea que si no pactaste nada, significa que todo el inmueble está afectado a toda la deuda y no puede haber liberaciones parciales. Para que haya liberaciones parciales, tiene que estar expresamente pactado. Que de hecho, si alguna vez, vieron que los contratos de hipoteca son un bodrio, ¿no? Si alguna vez leyeron alguno, van a ver que a veces está esto permitido como facultad del deudor con el acreedor, de hacer liberaciones parciales, sobre todo cuando son contratos de hipoteca de desarrollistas. No es algo que nunca se haya ocurrido a nadie, pero no es lo que comúnmente ocurra, ¿sí? Y de hecho, en un régimen que también perdió vigencia, que es la norma de prehorizontalidad, esto estaba previsto, 1972, hace 52 años, esto ya estaba regulado en la ley de prehorizontalidad, la cancelación parcial de hipotecas en inmuebles sometidos a propiedad horizontal. O sea que no hay nada nuevo, ¿está claro? No hay nada nuevo. Perdón. Hacemos 3 preguntas y continúo, ¿sí? Para no hacerlo tan... Respecto a... Pero anoten los que no pueden preguntar, sí. La divisibilidad. Para el caso de un desarrollista, tiene previsto hacer la construcción durante 3 años. ¿Este crédito permitiría la utilización de una hipoteca parcial por unidades que permita a la gente comprar a 20 años sin que esté terminado el edificio? El préstamo es al desarrollista, no a la persona que compra. Bien. ¿Está claro? Perfecto. La hipoteca es sobre el inmueble del desarrollista, no del que compra. ¿Ok? Si el que compra quiere tener un préstamo, no va a hipotecarlo, va a hacer lo que acabo de decir. Préstamo con cesión de derechos sobre boleto. Si es que el banco autoriza esa modalidad, porque puede ser que el banco diga, no, esto no lo hago. ¿Cómo? Por supuesto que sí, obviamente que sí. Desde ya. ¿Está claro? ¿Cómo? Un segundo. Un segundo. No, está bien. Esto que no están autorizando. Que decís. ningún banco tiene esa línea vigente. Bueno, hasta hace 8 meses ningún banco tenía crédito hipotecario vigente. De hecho, los bancos tenían todos los departamentos desmantelados y lo tuvieron que armar. Por eso digo, es un tema de instalación a medida que el mercado se dinamice. Dicen que no tienen la normativa, que las No, sí leyes lo no le tienen. permiten. No, sí. Lo dijeron. Es la normativa de garantía del Banco Central. Sí, no, segurísimo. Bueno, una pregunta más. Una seguimos, más, dale. una Ahí. más, un segundo. Anótenla de los que no podemos, porque si no... Un segundo. Sí, así te escuchan el todos. préstamo bancario, de nuevo. Sí, perdón, el préstamo es al desarrollista Claro. si es el dueño del lote. Si no es el dueño del terreno, no. Voy de nuevo. Porque El lo que se hipoteca es el préstamo es terreno. al dueño del terreno. Correcto. Dije desarrollista porque muchas veces coincide. Correcto, ¿ok? clarísimo. El dueño, el titular dominial del lote o del solar donde se va a desarrollar el emprendimiento. ¿Está claro? No es al particular. Si el particular quiere comprar el cuarto A que se va a construir y lo quiere comprar con un préstamo bancario, va al banco y el banco le va a decir: no te doy préstamo porque no lo puedo hipotecar, o te doy esta figura que acabo de mencionar que no está en práctica. ¿Está claro? No hay vuelta. O que lo haga con el desarrollista, pero ya no es el banco. ¿Sí? Bien. Bueno, el DNU tiene 2 sistemas de hipoteca divisible. Voy de nuevo, porque lo dije mal. Tiene la aclaración de 2 sistemas de hipoteca divisibles. Uno es sobre el dominio y otro sobre el derecho real de superficie. Voy a hablar más que nada sobre el dominio porque el otro es muy complejo, pero algo voy a mencionar. Porque el derecho real de superficie que se aprobó, se autorizó en la Argentina recién a partir del 2015 con el Código Civil y Comercial, en el ámbito de los escribanos, las convenciones notariales, las jornadas notariales, derecho civil, notarial, hablaron mucho de derecho de superficie, se escribieron libros, se escribieron artículos de doctrina, análisis, pero no terminó de desarrollarse en la práctica, como todos creían. Todos creían que iba a haber un boom
del derecho real de superficie por las grandes bondades técnicas que tiene, y sin embargo eso no ocurrió. El derecho real de superficie está todavía medio en los libros y no tanto en la práctica, y de hecho por ahí puede ser que la mayoría no sepa ni qué es el derecho real de superficie. Claro, exactamente, es por eso. Exactamente por eso. Claro, exactamente, es porque pasa eso. Acuérdense de este ejemplo, siempre de este ejemplo. La Constitución de 1853 preveía el juicio por jurados en la Argentina. Siempre acuérdense de eso, que el sistema de juicio penal en la Argentina era con jurado, en 1853. ¿Cuándo se aplicó? Jamás. ¿Cuándo lo empezaron a aplicar algunas provincias? Hace 10 años. Y la nación todavía no tiene juicio por jurado. O sea que fíjense cómo a veces la letra de la ley dice una cosa y duerme en el placar forever, digamos, no para siempre. Así que eso pasa permanentemente. Bueno, primera parte del DNU tiene este texto, lo voy a leer por si no se lee bien de atrás, que es la hipoteca que permite dividirse sobre el dominio para desarrollar un emprendimiento urbanístico, ya sea, de nuevo, unidades funcionales, o sea, sometimiento a propiedad horizontal, del cual derivan unidades funcionales, o afectación a conjunto inmobiliario. Conjunto inmobiliario son clubes de campo, barrios cerrados y todas las familias de ese universo inmobiliario. ¿Podrán constituirse hipotecas divisibles sobre inmuebles sujetos a proyectos inmobiliarios? ¿Eso es nuevo? No, ya lo preveía la ley, lo está profundizando. Para la posterior división y afectación al régimen de PH, lo acabo de decir, a conjuntos inmobiliarios, lo acabo de decir, o subdivisiones originantes de parcela del dominio común. O sea, ¿qué digo? Dominio loteado. Los 3 casos para los cuales este DNU reglamenta el derecho de hipoteca divisible, según los términos y condiciones que dicen los artículos siguientes. O sea, lo que dice el artículo 1 del DNU es la posibilidad ya admitida por el Código Civil de afectar a hipoteca dividiendo la garantía y el crédito según los proyectos inmobiliarios que ahí menciona, que son básicamente 3. Afectación a PH, lo repito, afectación a conjunto inmobiliario o dominio que se divide en parcelas. ¿Estamos bien? Después vuelvo al derecho a la superficie. El artículo 2 del DNU establece los requisitos del acto constitutivo, o sea, del acto que crea la hipoteca divisible. Ustedes van a trabajar en esto solo asesorando, así que no se preocupen por la redacción, porque la redacción son modelos de hipoteca que vienen legales de banco. De hecho, yo que trabajo con escribanos de todo el país, todos los escribanos del país no cambian ni una coma la hipoteca, porque viene la minuta del banco. O sea que la inmobiliaria tampoco va a trabajar en eso. No se preocupen en cómo se estructura, qué tiene. Lo importante es que ustedes lean e informen, porque todo esto es en un 90% derecho del consumidor. Y el derecho del consumidor, hay una norma muy fuerte que es el derecho de información, y vieron que las inmobiliarias, cuando hay un problema, es muy común que el afectado le mande una carta documento y le diga que hay una relación de consumo con la inmobiliaria. No sé si alguno no voy a preguntarle quién lo ha padecido, pero es muy común. Y entonces el afectado, que es el que adquirió una unidad a través de una inmobiliaria y generó un contrato de venta de esa unidad, después le dice la inmobiliaria, no me informó adecuadamente, yo no sabía que esto iba a ser así, y ahí es donde viene la carta documento diciéndole, violaste normas del derecho del consumidor. Básicamente el artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor, que dice que el consumidor tiene derecho a una información completa, precisa, adecuada y veraz de todas las condiciones de los negocios que celebre. No digo que se aplique a la inmobiliaria, lo que digo es que pasa en la práctica, porque las inmobiliarias dicen, yo soy un profesional liberal, no me aplica derecho del consumidor, pero hay un partido de tenis ahí que no termina, porque es un ping-pong entre los consumidores o personas afectadas y las inmobiliarias que dicen no se aplica derecho del consumo. Entonces, lo que les quiero comentar o transmitir es que ustedes hagan hincapié enfáticamente en el asesoramiento. El día que lean una de estas hipotecas, después leen la segunda y ya no tienen que leerlas más, porque son todas más o menos iguales. ¿Está claro? Pero si no leen nunca una de estas hipotecas, no van a saber cuál es el contenido. ¿Por qué es importante el contenido? Por lo que vamos a ver acá, que lo voy a leer, y que ahí está un poco no voy a decir la letra chica ni la letra tramposa, pero ahí está voy a usar una palabra para que les quede, el eventual peligro
para el que compra una unidad. El que compra una unidad en construcción y el titular del dominio del inmueble pide o pidió un préstamo bancario para el desarrollo y hay una hipoteca sobre el inmueble y esa hipoteca es divisible. Ahí está la cuestión, que no le impacte al que compra el lote o la unidad a construir, afectándolo en alguna de los derechos que cree que tiene. ¿Está bien? Ahí es donde puede haber una intervención útil, muy útil de la inmobiliaria. Bueno, ¿cuáles son los requisitos de la hipoteca? El inmueble tiene que constar libre de gravámenes, ¿sí? O si hay gravámenes, tiene que tener reconocimiento del acreedor, que es el banco, para ponerlo así sencillo. Tiene que haber un proyecto inmobiliario que determine la modalidad de cómo se va a subdividir. Esto es que el proyecto indique si se va a afectar a PH, a conjunto inmobiliario, etcétera, etcétera. La identificación de las unidades, las características, el destino y la cantidad de cada unidad. Eso es lo que tiene que indicar el proyecto. Y acá viene el punto tercero, que está allí resumido, pero que lo voy a leer exacto, porque es el único punto fuerte que me despierta, no voy a decir sospechas, porque no es la palabra, pero sí dudas de cómo esto se puede llegar a reglamentar, ¿no? Dice, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de los requisitos de la hipoteca divisible, que según este decreto tiene que tener para que la hipoteca pueda ser divisible, ¿no? De eso estamos hablando. Dice ahí que tiene que tener la identificación del inmueble, la conformidad del acreedor, que tiene que ser libre de gravámenes, el proyecto inmobiliario, y el punto 3 dice que el acto debe contener la conformidad de las partes. ¿Quiénes son las partes? Las partes son el titular de dominio y el banco, ¿está bien? No confundamos. Las partes de la hipoteca, las partes del préstamo, no es la persona que compra la unidad, ¿está bien? No es parte. La conformidad de las partes para que, una vez concluida la división del inmueble y transferido el dominio a favor de cada adquirente, se proceda conjuntamente con la división del crédito de la garantía hipotecaria. Ahí está diciendo que la hipoteca debe prever la división de la hipoteca. O sea, si yo compro el cuarto A, para seguir con el ejemplo de la unidad, cuando el inmueble esté hipotecado y se va a dividir, se pueda liberar esa hipoteca del cuarto A y me den la unidad libre de todo gravamen. Y por ahí el cuarto B sigue estando grabado con hipoteca. ¿Está claro? Porque la hipoteca que afectaba a todo el terreno luego va a afectar individualmente a cada una de las unidades que resultan del terreno. Eso es lo que está diciendo. Entonces la división permite que Mariano compró el inmueble y lo recibe escriturado libre de todo gravamen y Irupé compró, el cuarto B y el cuarto B sigue estando hipotecado, es decir, que ella es titular de dominio del cuarto B, pero va a estar hipotecado en la proporción que prevé el contrato de hipoteca. O sea que la parte de ella no se liberó, no se dividió, quedó afectada, vamos a decirlo en términos matemáticos. El 90% del inmueble quedó afectado y un 10% quedó liberado, entre ellas mi unidad y 2 o 3 más. ¿Se entiende cómo funciona? Eso tiene que estar previsto ahí. Cómo se libera, cuáles son los requisitos, bajo qué monto, quién lo pide, quién paga los gastos, etcétera. Eso es lo que está diciendo esa parte, ¿no? Esa parte. De nuevo, conformidad del acreedor y el deudor para que una vez concluida la división del inmueble y transferido el dominio a favor de cada adquirente, se proceda simultáneamente con la división del crédito de la garantía hipotecaria que desde ese momento afectarán individual e independientemente a cada unidad funcional, ¿no? Lote o superficie por el saldo que puede corresponder a estos últimos. O sea, que puede ser que de las 30 unidades resultantes de ese edificio o de los 50 lotes resultantes haya un porcentaje que esté libre y el otro que sigue estando afectado individualmente con la hipoteca, porque la hipoteca ya dejó de estar en todo el terreno para afectar individualmente a cada una de las unidades. ¿Entendió? O sea que se dividió la hipoteca. ¿Estamos? Porque el principio de la indivisibilidad no aplicó en este caso. O sea, que ¿para qué me sirve saber esto? Porque la persona que viene a la inmobiliaria y quería comprar una unidad, tengo que chequear bien que el día que le vayan a escriturar, nadie le grabe el inmueble con hipoteca y le diga vos tenés que pagar una parte de la deuda hipotecaria. Sería una sorpresa mayúscula, ¿está claro? Y bueno, por eso es lo importante que ustedes manejen ese punto.
que lean de la hipoteca la parte de la divisibilidad y cómo eso puede eventualmente afectar a los compradores de unidades funcionales o de lotes. Esperamos un segundito que ahí va, pará. Sigue diciendo el artículo en cuestión, cada uno de los adquirentes asumirá, de nuevo, cada uno de los adquirentes asumirá el saldo de la deuda correspondiente a su propia unidad funcional o lote. O sea, asume la deuda proporcional a su lote. No lo recibe libre de gravamen. Ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Conforme a las condiciones convenidas con el acreedor hipotecario. Voy de nuevo con esta oración que no está ahí. Es lo que le sigue. Se ve que se cortó o no. Cada adquirente asumirá el saldo de deuda que corresponde a su propia unidad funcional o lote conforme a las condiciones convenidas con el acreedor hipotecario. Con lo cual acá se mezcla esta parte, porque acá está diciendo las partes, y las partes son el dueño del inmueble y el banco, y lo que acabo de leer es el adquirente de la unidad y el banco. Se mezclan. Así que habría que ver bien, de nuevo, dónde está la función de información y dónde está la función responsable de la inmobiliaria, que cuando el préstamo, que cuando la persona va a pedir, va a comprar una unidad a construir o un lote de un desarrollista y compra con su dinero y paga en cuotas, que el inmueble donde se va a desarrollar el edificio o el emprendimiento urbanístico no tenga una hipoteca divisible con alguna letra chica que pueda perjudicar al que compra. Ahí está la cuestión. ¿Está bien? Ahí está la cuestión. El que compra en todo caso no puede traspasar la hipoteca a su nombre y continuar con esa parte de la hipoteca divisible. El que compra... ¿perdón? Claro, el que compró una unidad funcional, ¿sí? Que cuando se hizo la división quedó una parte hipotecada, ¿sí? Que le afecta a su propia unidad. Que le afecta a su unidad. No puede, digamos, comprar y seguir haciéndose cargo de esa hipoteca, que esa hipoteca se traspase a nombre del comprador. ¿El comprador que estás diciendo vos? Sí, por eso. ¿Pero es una pregunta o una afirmación? No, te estoy preguntando, ¿se puede hacer bueno, eso? si está pactado, sí. Si está pactado, sí. Por eso, podría comprar una unidad liberada o también una unidad que no esté liberada de hipoteca en todo caso. Claro, pero cuando se compra en pozo y firmás el boleto, sí, ahí la unidad no está hipotecada, ¿está claro? Esto lo tienen todos claro, ¿no? Sí, Cuando compras en pozo y vos vas pagando la cuota mensual, tu unidad que va a ser construida no está hipotecada. El día que vas a escriturar, en vez de recibirla libre, la recibís con una hipoteca proporcional. Eso es lo que está diciendo. Claro. Si así está pactada en el acto constitutivo. ¿Cuál es el acto constitutivo? El acto por el cual el banco le prestó dinero al titular de dominio. Ese es el origen, el germen de todo esto. ¿Está claro? No es el préstamo bancario que pide el adquirente para pagar el saldo. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Esa es otra hipoteca. ¿Está bien? Ese es el préstamo que puede pedir el Mariano que quiere terminar de pagar, que es, lo estoy diciendo mal, una unidad ya construida, identificada y existente, y quiero comprar el 10º B de un edificio terminado y sometido a PH, y yo pido un préstamo bancario UVA y el banco me presta a mí, porque yo voy a pagarle todo al vendedor. Pero esa es otra hipótesis, porque esto es para proyectos urbanísticos. ¿Está claro? ¿Se entiende bien la diferencia? No es para unidades, o sea, esto que estamos analizando ahora es para proyectos urbanísticos, es unidades que se van a construir o lotes que van a ir generándose. El préstamo bancario es entre el titular de dominio o desarrollista y el banco. ¿Está bien? Pero ese préstamo, ese acto constitutivo puede impactar luego en el adquirente de la unidad concreta, porque el día que la escrituran le dan la unidad grabada. ¿Estamos? ¿Bien? Levantan la mano de todos lados y es medio lío. Entonces, no, lo que a mí perdón, vos que habéis levantado la mano hace rato, y cerramos y seguimos. ¿Sí? No, lo que a mí me genera sospecha de esa hipoteca divisible que tiene el desarrollador, si en algún momento deja de cumplir con sus obligaciones, ¿qué pasa con la unidad que yo adquirí? Que Bien. pagué por esa subdivisión. El DNU no dice nada, entonces tenés que aplicar las reglas generales.
que son las del Código Civil de pago por subrogación, pago por tercero interesado. Teoría, te voy a decir. Vos podrías pagar tu parte proporcional al banco para que te vaya descontando de la hipoteca y el día de mañana te libere a vos. Hay que ver si el banco te admite eso. En teoría legal eso se puede hacer. Eso se llama tercero interesado que paga la deuda de otro. Se llama eso. O sea, el DNU no lo resuelve, tenés que ir a un abogado y que te diga qué es lo que podés hacer, qué herramientas legales tenés. Pero para tu inquietud, por si te lo pregunta tu cliente, no es que el comprador queda desamparado. ¿Está bien? Porque la pregunta que hace es muy pertinente. ¿Qué pasa si el desarrollista no paga el préstamo? ¿Está bien? Bueno, a ver, eso lo que pasa es, sea la hipoteca divisible o no, que el banco ejecute la hipoteca y lo subasta el inmueble, ¿no? Eso pasa independientemente de lo que estamos viendo ahora. Lo que pasa es que no está más la reglamentación que había con la ley de horizontalidad que le permitía al adquirente pagar y descontar, pagar la hipoteca y descontar de la cuota pendiente. No está más eso. Lo podrías hacer, lo podrías pedir como compensación. Estamos hablando de proyectos, siempre acuérdense, no estamos hablando de unidades terminadas y ya afectadas a PH. Eso es importante que quede claro, ¿no? Estamos afectando a proyectos, ¿sí? Si quieren hacerlo con un solo ejemplo para que quede gráfico, un edificio que se va a construir, compra en pozo, ¿está bien? Para que entiendan que el comprador no tiene ningún préstamo a su favor. El préstamo es, lo dije muchas veces, lo repito, es del banco al desarrollista. Eso ustedes lo van a saber porque van a pedir un informe de dominio, pero lo que vos tenés que saber, o todos tienen que saber, es que el comprador no reciba el día de mañana parcialmente afectada su unidad, su derecho real de dominio. ¿Cómo lo sabés? Si lo permite el contrato de hipoteca, ahí tenés un warning, tenés un amarillo, ¿sí? Cuidado porque puede ser que el día de mañana no te entreguen la unidad totalmente liberada. ¿Está bien? Lo que pasa es que lo que dice ahí es que se requiere la conformidad de las partes con el acreedor hipotecario, ahí en lo que acabo de leer, con lo cual aparentemente le tendrías que pedir el ok al comprador. Pero como todos estos son boletos de compraventa predispuestos, no negociados, con cláusulas estandarizadas, ahí se puede filtrar alguna información que hace que uno no lo trató bien. ¿Estamos? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Cuando se trata de una hipoteca divisible, ¿cómo se le atribuye? Es decir, se termina el proyecto, ¿qué porcentual se le atribuye? ¿Eso es, No se está establece? previsto, no está previsto. Lo que preveía la ley de horizontalidad antes, que tenía muy buen criterio, era que el porcentual era fijado en el proyecto de reglamento de PH. Claro. Se seguirá esa práctica tal vez. No hay nada previsto sobre el tema. Bueno, gracias. De nada. Siempre, por eso, a tu pregunta y a muchas que están haciendo, la respuesta va a ser casi la misma que les estoy dando, es atiendan a la letra de los contratos. Esa letra que uno no quiere leer nunca, que es muy aburrida, es muy extensa, es poco amigable para leer, ahí está la respuesta a muchas preguntas. ¿Ok? Bueno, esto es lo que se previó, y lo otro que se previó de este tema, de la hipoteca, es que los registros del propio inmueble van a tomar razón, o sea, van a inscribir la hipoteca con la aclaración de que es una hipoteca divisible en los términos de este decreto, o sea que si esto se pone en práctica el día de mañana cuando pedís un informe de dominio, te va a aparecer una leyenda que diga hipoteca divisible, decreto 1017/2024, se van a acordar de hoy, espero. Esa es otra norma, que es el artículo 3, y el artículo 4 habla de algo que para mí es medio ciencia ficción, no es ciencia ficción, pero estamos bastante lejos, que es la securitización de hipotecas, que es un tema de convertir los créditos hipotecarios en aportes a fideicomisos financieros o titulización, que es emitir títulos respaldados con los créditos. Es lo que aparece cada tanto en los Estados Unidos, Europa, los cracks financieros de las, ¿no? Exactamente, la subprime, que es titulizar crédito y después garantizar esos créditos y garantizar, bueno, lo que es burbuja sobre burbuja, termina un día rompiéndose y no queda nada. Esto no es tan así, pero cuando es titulización de crédito significa que los créditos hipotecarios se transforman en títulos, se emiten esos títulos, circulan en la bolsa de comercio y cualquiera de nosotros puede comprar un título que está respaldado con 100 créditos hipotecarios otorgados por el Banco de Galicia. ¿Está bien? Y eso, lo voy a decir mal, cotiza, ¿sí? Y yo voy ganando dinero según la cotización de mi título. Y el día de mañana yo lo vendo al tercero, que no sé quién es, a través de la bolsa de comercio, y me hice dinero o no.
O sea, que es una, lo voy a decir mal, pero para que se entienda, es como si comprara un título público o una acción de una compañía que está respaldado por préstamos hipotecarios otorgados a ciertas personas, por cierto banco, por cierto monto, y eso hace que es el perfil de riesgo de la adquisición que yo estoy haciendo. Bueno, es un tema financiero, bursátil, que está ya en la ley 24441, no hay nada nuevo, pero el código, este DNU lo realza, diciendo se pueden titulizar estos créditos. El segundo tema es, antes de entrar a registraciones, lo voy a decir rápido, es el derecho de superficie. Lo voy a decir rápido porque puede ser que se confunda todo y no quiero. Me interesa que quede claro lo que vimos hasta recién. Es hipoteca divisible sobre derecho real de superficie. Acuérdense solamente de esto. El derecho real de superficie es un derecho real, no es de garantía como la hipoteca, o sea que ya entramos a hablar de cuestiones técnicas que por ahí pueden aburrir. Está previsto en el Código Civil y Comercial, no estaba regulado antes en la Argentina, es una figura novedosa. No se está usando en la práctica como todos pensaban que se iba a utilizar. Es, como dijo alguien aquí, muy interesante para fomentar la construcción y el desarrollo de muchísimos proyectos inmobiliarios, porque permite separar el dueño o el titular de dominio del que se llama el superficiario, que sería el titular del rasante o de la superficie, que puede construir, plantar o forestar. Se utilizaba mucho en el ámbito de Corrientes y Misiones, en forestación. En el sur, yo no lo conozco de primera mano, los conozco de oídas, así que puedo estar equivocado. En el sur, ahora Comodoro Rivadavia, pero ahora Neuquén, se habla mucho del superficiario, de lo que le paga la petrolera al superficiario, ¿sí? Pero yo no sé si es la ley de hidrocarburos que prevé la figura, no lo sé, o si se refieren de forma práctica a lo que es servidumbre. La figura, bueno, ahí está, perfecto. Entonces, hay alguna legislación específica, como la forestal y la de hidrocarburos, me aclaran acá, que preveía esto. Ahora está previsto para todos. No tiene la aplicación que debería tener, y lo que dice este DNU es que el derecho real de superficie, que ya el Código Civil decía que se podía hipotecar, también se puede otorgar con hipotecas divisibles. Lo dejo ahí para que quede claro. Si algún día se desarrolla el derecho de la superficie, lo hablaremos bien para explicarlo. Por ahora es algo más que está en el placar y no se utiliza, ¿no? Pero sí lo prevé este decreto en necesidad de urgencia. Registración de boletos. Solamente ¿qué regula el DNU? El DNU regula la posibilidad de que los boletos de compraventa de inmuebles puedan ser registrados en registro de la propiedad de inmuebles de todo el país, que eso ya estaba previsto en las leyes vigentes. De hecho, este DNU ahora lo vemos, este decreto ahora lo vemos un segundito. Y lo más novedoso que trae el DNU es que permite que las entidades privadas, no sé si serán los bancos o sociedades anónimas, puedan registrar boletos de compraventa. Esto es lo más novedoso que hay. Esto sería históricamente novedoso si se pone en práctica. O sea, que una entidad privada pueda registrar boletos de compraventa de inmuebles ubicados en su jurisdicción y, no sé, cobrará algo por registrarlo y lo informa inmediatamente al registro de la propiedad de inmuebles de su jurisdicción. O sea, un negocio de registración de boletos, algo que estaba ausente en la legislación argentina ahora. ¿Cómo va a funcionar esto? No se sabe nada porque todo lo tiene que reglamentar la Comisión Nacional de Valores. La Comisión Nacional de Valores es la que tiene que fijar los requisitos para que las entidades privadas puedan ser entidades encargadas de registrar los boletos de compraventa. ¿Estamos? Si vamos a seguir con esta ausencia de registración de boletos que ocurre en la Ciudad de Buenos Aires o no, no lo sé, por todo un tema fiscal y demás que todos sabemos. Lo cierto es que está abierta una posibilidad que antes no estaba abierta y los detalles de esa posibilidad no los conocemos porque el decreto dice que lo tiene que reglamentar la Comisión Nacional de Valores, que todavía no reglamentó nada. ¿Está bien? Ese es el punto que les quería remarcar. Y lo otro que sí les quería recordar es esta norma que aparece en pantalla del 2018, que es el decreto común, no es un decreto de inserción, es el decreto común 962, que modifica el reglamento del registro de la propiedad inmueble de la Ciudad de Buenos Aires y prevé la posibilidad de registrar boletos de compraventa. ¿Sí?
no se ha usado. No se ha usado. O sea, hoy, si alguien quiere registrar un boleto de compraventa, lo puede hacer. Pero tenés que cumplir los requisitos de este decreto, que son varios y bastante pesados, y no ha pasado. ¿Por qué es importante registrar el boleto de compraventa? Esto sí es relevante. Porque cuando registrás el boleto de compraventa en un registro público o privado, que va a ser ahora también, el titular del boleto de compraventa registrado tiene uno de los 5 requisitos legales cumplidos para hacer valer el boleto si alguien embarga el inmueble vendido. Para eso sirve la registración. Porque la ley dice, el Código Civil y Comercial dice, que el titular del boleto de compraventa, si es de buena fe, si el boleto tiene fecha cierta, si pagó el 25% del precio, si adquirió del titular registral y si tiene registración, puede hacer valer el boleto al que haya embargado el inmueble vendido. Sí. Hablo de registración porque es la ventaja fuerte que te da, también posesión. ¿Está claro? Entonces ahí está la fuerte ventaja legal de registrar el boleto. Sobre todo para los boletos en pozo, que no tienen posesión. ¿Está claro? Sobre todo para esas circunstancias. Sí, ahí va. Cierro unos minutos y abrimos el último panel de preguntas. Anoten lo que tengan para preguntar. Así que bueno, lo que trata este DNU es de relanzar la anotación de boletos de compraventa a través de la autorización en el artículo 10 y siguientes a las entidades privadas para que puedan ser entes registradores de boletos de compraventa. Cómo, cuándo, cuánto sale, cómo se produce, todo eso no sabe nada porque la Comisión Nacional de Valores es la que tiene que reglamentar la cuestión. Bueno, acá lo tienen. Este es el DNU, este es el decreto, esto es lo que acabo de mencionar de este decreto 962, pero lo paso rápido para ir a las preguntas. Y lo último, este seguro de prehorizontalidad, que el DNU cambia el Código Civil. El Código Civil regula este llamado seguro de prehorizontalidad, es decir, del periodo de tiempo que va entre la venta o preventa de unidades en proyectos inmobiliarios hasta la afectación a previo horizontal, eso se llama prehorizontalidad, todo ese tiempo que puede durar años, y que el Código Civil, los artículos que aparecen ahí, estableció la obligatoriedad del titular de dominio de contratar un seguro para garantizarle a los adquirentes de pozo la devolución del dinero si la obra fracasaba. ¿Vieron? Abandono de obra, parálisis y demás. Bueno, ¿cómo recupera el dinero el comprador? Lo que previó el Código Civil como una salida es la contratación de un seguro que la Superintendencia de Seguro de la Nación lo reglamentó como seguro de caución y que no se puso nunca en práctica esto. Por lo menos yo no tuve ni un caso, ni asesoramiento, ni de todos lados donde voy. Me han comentado que esto ya se ha puesto en práctica y si alguien lo tuvo el caso, bueno, será muy, muy puntual. Y el Código Civil y Comercial ahora fue modificado por el DNU porque este artículo, que era el texto originario del Código Civil, 2071, decía que el titular de dominio del inmueble debe constituir un seguro a favor del adquirente para el riesgo de fracaso de la operación por cualquier causa. Y que si no cumplía, este párrafo es muy importante, la obligación al titular de dominio de cumplir, de cumplir con esta obligación y su incumplimiento priva, o sea, le impide al titular de dominio de ejercer todo derecho contra el adquirente. O sea, que no le podía reclamar el pago de la cuota, por ejemplo, si el titular de dominio no cumplía. Cosa que esto es letra muerta, porque esto no pasaba en la realidad. Bueno, ahora el texto es este que estamos viendo en pantalla. Texto del Código Civil y Comercial, artículo 2071. Como ven, de los 3 párrafos que tenía, o de 2 párrafos, quedó uno solo, bien cortito. Al celebrar contratos sobre unidades construidas o proyectadas bajo el régimen de PH, el titular de dominio del inmueble podrá constituir, o sea, no es obligatorio. O sea, no lo va a hacer nadie. Un seguro a favor del adquirente para el riesgo de fracaso de la operación de acuerdo a lo convenido por las partes. O sea, ni siquiera dice que hay que devolver el dinero con un interés, lo que convengan. Podrá. Así que bueno, si antes, que era obligatorio y traía una consecuencia legal muy fuerte, no se cumplía, imagínense ahora
si se va a cumplir o no, porque esto también estaba exigido para la registración del boleto de compraventa, que conste que estaba contratado el seguro. Ahora ya no, como no es más obligatorio, por ahí dinamiza más la registración de boleto de compraventa. ¿Estamos? Bueno, así que estas son las conclusiones, lo que lo hemos visto. Cerramos acá. Voy a escuchar las preguntas que tengan. ¿Sí? Vamos ahora sí a dar espacio a todas las preguntas. A ver, levantaste la mano acá. Un segundo. Bueno, gracias. Vuelvo a los créditos hipotecarios. Algo que creo que hablaron y no me quedó claro. Yo había escuchado de que ahora un boleto de compra-venta podían sacar crédito con un boleto. O sea, un edificio que todavía no se puede escriturar, que ahora con el boleto se podía pedir crédito. ¿Eso es así? Sí y no. No es ahora. Es esa comunicación del Banco Central, la comunicación A6250. Si alguno anota mi mail y me quiere pedir esa comunicación, se las mando por mail y les marco dónde está. Es chino, porque es comunicación hecha por contadores, por financistas. Es toda terminología que incluso para mí, me refiero que estoy acostumbrado a leer todo el día normas, es complicado porque tiene una terminología muy financiera. Pero ahí dice que podés pedir un préstamo, pero no se garantiza con hipoteca, se garantiza con cesión de derechos del boleto en garantía por la operación crediticia del banco. ¿Está bien? Pero existió desde el 2017 en adelante, en teoría legal, ¿sí? No en la práctica. Consulta, para gente que vaya a adquirir sin crédito, ¿no pasa a ser mucho más riesgoso el hecho de estar suscribiendo un boleto sobre un inmueble el cual está hipotecado? Porque cuando nosotros, o sea, si hacemos un boleto, mandamos a pedir el informe de dominio, va a aparecer hipotecado para la futura hipoteca divisible. Ahora, el que ingresa con dinero genuino sin crédito, ¿asume un riesgo mucho mayor o no? Pero vamos de nuevo, ¿el caso es un edificio o un loteo? Un edificio. Un edificio. Si yo soy el comprador en Pozo, ¿sí? Yo voy a comprar el tercero B que se va a construir, yo no pido ningún crédito para eso, porque voy pagando la cuota mensualmente. ¿No? Pero cuando suscribo el boleto me va a aparecer que está hipotecado. Correcto. Bien, ¿qué es lo que pasa ahora? O sea, a ver, en muchísimos casos pasa eso. El fideicomiso reemplazó... No, tuve juicios enormes por eso, el fideicomiso reemplazó bastante eso. Porque haces fideicomisos y, bueno, no voy a hablar del tema para no. Con lo cual cambió un poco la matriz. Ahora, si el constructor quiere desarrollar y pedir un crédito, lo hipoteca el inmueble, cuando vos comprás por boleto y vas pagando la cuota, ese inmueble está hipotecado. Eso ya pasa ahora, no es que... no. Y la hipoteca puede ser divisible o indivisible. Obviamente conviene que sea divisible, porque para el comprador hay una cierta, vamos a decir, tranquilidad de que el día que se escritura, el día que termine la obra y se puede escriturar, le van a dar la unidad liberada, aunque el crédito no esté pago, porque eso se encarga el titular de dominio. Pero siempre que no te trasladen la hipoteca a tu unidad, por supuesto, ¿no? ¿Se entendió? Sí. Sí. Y los importes... Pero no sé si te respondí tu pregunta. Sí, no, está respondido, digo. O sea, yendo a otra cosa, digamos, ¿qué está establecido qué porcentual se va a poder otorgar de crédito hipotecario al dueño del lote? No. Eso es ¿Y política eso en bancaria. función de qué lo van a determinar? Porque hay que ver... Eso es lo que había preguntado él. Claro. Que es lo que yo dije, que la ley actual no dice nada y que las viejas leyes que no están vigentes establecían como pauta el porcentaje que la unidad tenía en la división por pH. Pero eso no está previsto. Claro, pero digo, al dueño del lote, ¿en función de qué le van a dar el importe? ¿Será un porcentual de la Pero esa es la relación entre el dueño del lote y el banco. Claro. ¿Qué porcentaje le da? Es un tema negocial, no es un tema legal. Si le va a financiar el 70%, el 50%, el 20%. Es un tema netamente legal que esto que estamos viendo no impacta de ninguna manera en eso. ¿Está bien? No hay ninguna referencia a eso. Sí. Para que levantaron la mano acá. A ver, allá, acá y allá, sí. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Respecto a la registración de boletos,
Cuando vos compras un boleto de compraventa o un cliente compra un boleto de compraventa, la constructora hace el sellado del 1% del impuesto de sellos. ¿Eso es una forma de registrar o solo de la fecha cierta de ese boleto? Al hacer el pago del 1% de impuesto a los sellos. No es la registración de la que estamos hablando. No es eso. Es eventualmente darle fecha cierta al boleto, que no es la registración de la que estamos hablando. Ok, ¿Ok? gracias. ¿Está bien? Que es otro requisito, ¿no? Gracias. Fecha cierta del boleto, pero no es la registración. La registración sería inscribirla en un registro público o en los privados que se autoricen ahora. ¿Está bien? A ver si nada, me puedo terminar de aclarar en la figura o lo que se pretende con esto. Junto con este decreto se da de baja el Procrear. Procrear era la financiación por parte del Ese Estado. es otro decreto, es el Sí, 1018. pero no tiene esto una virtualidad de tratar de reemplazar una figura y que sean ahora los privados quienes de algún modo, a partir de las hipotecas divisibles, sean los que dinamicen un poco el mercado, vengan a resolver un poco estas cuestiones, generando esto, ¿no? Una parcialidad de la hipoteca que se traslada a esa unidad funcional ya existente, ya escriturada. ¿Pero qué tiene que ver Procrear con eso? Por ahí me perdí. Porque Procrear lo que venía a hacer era de algún modo a financiar o dar respuesta a algún tipo de Sí. Pero no respaldo, a algún tipo de actividad. No, pero era un programa de crédito hipotecario lanzado por el Estado con la intervención del banco hipotecario, con hipotecas comunes y tradicionales. ¿Y no viene un poco esto a reemplazar esa posición, a darle de alguna manera al desarrollista privado la oportunidad o que recaiga en el desarrollista privado el hecho de poder financiar a partir de estas hipotecas divisibles a distintas... No me parece que vaya por ahí. No, bueno, está bien, no me quiero poner en analista de esa parte del mercado, pero puede ser que sea un efecto, pero el fuerte efecto va hacia los bancos. En la medida que los bancos permitan a ese comprador, que siga ese comprador pagando la hipoteca. No, Por porque ejemplo, esto es la entre el letra banco chica. y el desarrollador. Claramente, pero una vez que esas unidades funcionales existen, Sí. esa porción de la hipoteca que le hubiera correspondido a ese cuarto A, donde yo quiero seguir pagándola, no sea el desarrollista quien la siga pagando, sino que lo siga pagando ese nuevo titular de esa unidad funcional. Eso podrá ser pactado en la hipoteca divisible, en este acuerdo que haga entre el desarrollista y el banco. Sí, pero como que me parece que mezclaste los puntos, pero no le veo relación con... A ver, voy a responderte. Si esto va a fomentar o está direccionado a fomentar que los desarrollistas también sean financiadores o financistas, puede ser, sí, puede ser. No le veo inicialmente una relación. Ok, yo sí se la veo, pero no importa. Pero digo, sí se podrá ver en la letra chica del banco que efectivamente con la creación de esa unidad funcional, ya con titular registral, se pueda traspasar esa porción de la hipoteca a ese nuevo comprador. Eso hay que tener cuidado que no pase eso, sí, claramente. Eso puede no pase pasar. o que pase. Digo, no se busca que eso pase, que sea el privado directamente que siga pagando la cuota de la hipoteca al banco. Pero si vos pagas la cuota de la hipoteca al banco, lo compensás con lo que le debes al vendedor. Yo voy a pagarle al desarrollista hasta que la escritura sea. Cuando la escritura es, la porción que debió de seguir pagando esa desarrollista al banco la voy a seguir pagando Bueno, yo. puede ser, como está un bien, modo pero- de financiar. Ok, pero vos no le pagás al vendedor, no pagás dos veces. Claro, Bueno, entonces el pago vendedor... hasta acá al vendedor y el- después le sigo pagando al banco. Por eso, bueno, está bien, puede ser, pero... Está bien, bueno, ok, puede ser. Lo podrían hacer ahora eso, ¿eh? Eso es lo que quiero decir. No es que lo podían perfectamente hacer, no necesitaban de este instrumento legal para hacerlo. ¿Está claro? Lo podían hacer. Sí, por eso me parece que viene de la mano con... Ok, pero no, era tal vez para darles un impulso, un empujoncito, ¿no? Sí. El desarrollador y el banco constituyen un crédito hipotecario. Sí. ¿En qué momento se le informa al comprador? Eso la inmobiliaria la tiene que informar cuando está celebrando, está tramitando o está intermediando en la venta. Pide un informe de dominio, sabe que hay una hipoteca, debería estar registrada como hipoteca divisible, que es lo que acabo de decir. Entonces vos sabés que hay una hipoteca divisible y ahí tendrías el derecho de pedir al desarrollador, dame una copia de la hipoteca para que yo... Pero nunca el desarrollador le informó al comprador que Pero lo hace a través de la inmobiliaria. Claro, Si la inmobiliaria intermedia es la que informa es la inmobiliaria. perfecto. ¿Sí? Muy bien. Si el desarrollador lo quiere hacer de forma directa, también. Pero ese sería el mecanismo por el cual se entera el comprador. Hipoteca
registrada con la cláusula de divisibilidad, exhibida externamente en el registro y con el DNU como referencia. Entonces vos lees un informe de dominio y decís, ¿qué es esto de hipoteca divisible? No, esto es lo que vimos con Esper en el colegio y me remite a un DNU y significa lo que acabamos de ver hoy. Esa es la idea. Y vos, para saber el contenido del contrato y ver si es lo que decía ella, tendrás que leer el contrato. No hay nada en la ley respecto de eso. Si el comprador termina asumiendo el pago de la deuda o no, parcialmente, ¿sí? Te hago una consulta así conceptual. No estoy viendo, digamos, que esto pueda dinamizar mucho el mercado de créditos, el inmobiliario. ¿Vos lo ves? ¿O en qué puntos o en qué lugares vos decís que esto se puede dinamizar? La verdad que... Porque son todas herramientas que van dirigidas desde que esto comenzó a instalarse. De hecho, yo me fui a Tandil en mayo a dar este tema, no de este tema, sino el crédito hipotecario UBA, y les dije, en agosto, septiembre, más o menos, van a ver cómo están los créditos relanzados. Bueno, no es exactamente así, pero hay mucho más. No había ni carpetas abiertas en ese momento. Y ahora hay un montón de carpetas abiertas. O sea, no, sí, los créditos se supone que si porque baja son, la inflación y todo, porque son sí. más herramientas, o sea, tenés más menúes, ¿no?, de opciones legales. Pero son detalles, no es... No, todos pensamos... Bueno, en lo macro es lo que todo está estabilizado. Sí, eso es lo importante. Todo lo demás termina siendo detalle al lado de eso. Sí. Si estamos en un saltarín, no hay ninguna norma que sirva para nada. Si la cosa está más estable, ahí la cantidad de herramientas hace que en algún caso pueda servir y en otro seguís con la modalidad tradicional. Es como el derecho real de superficie, voy de nuevo a lo mismo. Puede ser que si hay estabilidad económica y duradera, se potencien herramientas legales que están dormidas. Eso es lo que creo yo. O tal vez tenga la mirada que dice ella, pueda tener razón, no sé. Para mí es ahí. Bueno. La única situación novedosa que se presenta es que la porción de la hipoteca que se le va a trasladar a ese comprador. No se escucha. Tendrías que tener cuidado, mucho cuidado con eso, porque los boletos de compraventa... Última pregunta. Sí. Está bien, Mariano, sí. Y cerramos porque los boletos de compraventa siempre dicen que es en base a títulos perfectos. Libre el inmueble de todo gravamen. Así que cuidado con eso, porque no es que le estás dando vía abierta a que después te escrituren con una hipoteca. Digo porque te cambiaría la ecuación de la redacción del boleto, eso, ¿no? Bueno, está bien, está bien, no es una pregunta, es una apreciación y podemos coincidir o no, pero no tengo elementos para decirte que tenés razón o no. Veamos, en 6 meses, un año, vemos. ¿Está bien? Con respecto a lo que ella plantea, el tema sería que hay que asegurarle al comprador con boleto que va a dejar una buena porción antes de escriturar, porque muchos de esos proyectos se terminan escriturando y con el pago total. Y si ahí sale el tema de la hipoteca... En cualquier caso, vamos al punto que les marqué hace un rato, es que ustedes estén bien informados y puedan informar de forma completa al comprador. Claro, lo que pasa por eso, el tema de al haber una hipoteca divisible en este juego, puede ¿cómo impacta en él, en el comprador? Claro, pero sí, puede jugar en contra de la posibilidad de que compre. Bueno, sí, por eso. Lo importante es que ustedes lean, a ver si se instala en el mercado esto o no, y si todos los créditos hipotecarios con hipoteca divisible del prestamista al desarrollador terminan teniendo estas cláusulas para que, yo no creo que sea así, porque si no va a haber mucha gente que no va a querer comprar, pero bueno, eso lo iremos viendo, pero en cualquier caso a mí me interesa el rol de ustedes, ¿está bien? Que ustedes estén colocados en el contenido de informar de manera completa, ¿está claro? Ese es el punto que le quiero enfatizar. Bueno, Mariano, vamos terminando. Un fuerte aplauso y te agradecemos en nombre del presidente y todas las autoridades y te esperamos próximamente acá y tenemos mucho para seguir aprendiendo y refrescando. Buscas y te mudas. Cava Pro.